preámbulos, es grato para nosotros dar inicio a la conferencia sobre el futuro del concreto, a cargo del magíster Estuardo Herrera Rodas, quien es gerente de investigación y desarrollo del concreto en Cementos Progreso, además de ser miembro del equipo de desarrollo de productos y soluciones relacionadas con el concreto y sus aplicaciones en Cementos Progreso. Y también el ingeniero es miembro FACI, Fellow of ASI, y actualmente se desempeña elaborando y revisando normativas técnicas relacionadas con el concreto y sus aplicaciones. Muy buenas noches, ingeniero Estuardo Herrera. Es un honor darle la bienvenida a esta conferencia. Lo invito a prender su cámara y comenzar con su excelente presentación. Pues muchas gracias, Norma, muchas gracias, Julio, todo el equipo de PIS Concretos. Yo les agradezco por esta presentación y también la invitación. Creo que es un honor para mí el cerrar el año de PIS con esta conferencia del futuro del concreto. Así que muy agradecido y espero que pues este tiempo sea productivo para todos. Y vamos a entrar en materia porque el tema es complejo, es largo y vamos a tocar algunos puntos. Yo les saludo muy felizmente desde la ciudad de Guatemala, ese pequeño lugar en América Central, ¿verdad? La capital de la ciudad de Guatemala, que se mira algo como lo ven, rodeada de volcanes a la orilla en paralelo al Océano Pacífico. Pues un saludo para todos acá, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar un poco del concreto. El futuro en realidad está cimentado en el pasado, como muchas de las cosas que vemos. No hay un futuro, sino hubo un pasado, ¿verdad? Del que viene. Y el concreto es así, ¿verdad? El concreto viene del pasado. Tenemos ejemplos de un precursor del concreto moderno como el cemento o el concreto de los romanos. Ejemplos como el Panteón de Roma que vemos acá, ¿verdad? Que es una obra impactante, imponente de prácticamente 2000 años y todavía la tenemos con nosotros, la podemos ir a visitar. Lastimosamente tenemos la pandemia, pero en cuanto eso empiece a pasar, pues podemos verla. Y resulta que ese Panteón de Roma sigue siendo tiene la cúpula de concreto sin refuerzo más grande del mundo todavía. Son 43 metros de diámetro y es una obra imponente. Y utilizaba algunos de los temas que vamos a ver más adelante, porque inclusive esa cúpula está aligerada, o sea, es más liviana porque se usa, aparte de los materiales comunes como la piedra caliza o algunas puzolanas, también se usa piedra pómez para aligerar el techo, ¿verdad? Entonces, para hacerlo más liviano y que tenga menos carga, ¿verdad? Entonces, eso ya nos dice, son 2000 años, pero eso nos habla del concreto de hoy en día. Eso fue evolucionando lastimosamente, como pareciera como que se quedó detenido el tiempo un poco después de eso, pero se usó mucho la piedra para construir. Pero ya en los finales del siglo XVIII, el siglo XIX, cuando se patenta ya el cemento Portland, pues empieza el concreto moderno, el concreto como lo conocemos hoy, ¿verdad? Tiene prácticamente 100 años. Desde el 1824 al 2024 va a cumplir 200 años de haberse patentado el cemento Portland y por ende el concreto moderno como lo conocemos hoy, ¿verdad? Entonces en realidad es poquito tiempo, pero nos habla un poco de ese hermoso material que se llama concreto, que una de sus características es que toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿verdad? Como el agua, es prácticamente como el agua, toma esa forma y hay ejemplos en todo el siglo XIX de la evolución de ese concreto, ¿verdad? Como sobre todo en Inglaterra y en Europa donde nació. Pero en América a finales de ese siglo XIX empezó a construirse también con concreto y una adición a eso fue, digamos, la invención del concreto armado. Muy rápidamente nos dimos cuenta, el ser humano, de que el concreto era muy bueno para resistir compresión, pero muy malo para flexión. Entonces nació el concreto armado
y vemos algunos ejemplos ya en América casi a finales del siglo XIX, de las primeras construcciones con concreto armado. Eso quiere decir concreto con refuerzo de acero, ¿verdad? Y en Estados Unidos, pues eso es un sitio histórico, digamos, esta Ward House que se elaboró a finales del siglo XIX como la primera edificación de concreto armado, reforzado con acero. También los primeros pavimentos de concreto que todavía los podemos visitar, ¿verdad? Que son de finales del siglo XIX, como en Ohio, que se precia de ser el primer pavimento de concreto en América, ¿verdad? Eso hablando de América y más recientemente digo 100 años, ¿verdad? Hace 100 años, este famoso inventor Tomás Alva Edison, que hizo muchas patentes, muchas invenciones, patentó este sistema de construir casas fundidas, decimos en Guatemala, coladas o con concreto en una sola fundición, digamos, con formaleta, que si a mí no me dijeran, si este título del 1917 no apareciera ahí y me enseñan esa foto, yo diría que puede ser de hoy mismo o de ayer, porque seguimos construyendo así, ponemos formaleta, ponemos concreto, y aquí estamos viendo 2 niveles, ¿verdad? Y eso era hace 100 años, ¿verdad? Entonces esto no es algo nuevo, ¿verdad? Pareciera que fuera una construcción de hoy en día, ¿verdad? Que estamos colocando concreto en una formaleta en una sola pasada, ¿verdad? Entonces esto ha venido evolucionando con el material. Pero el pasado nos trae al presente y el presente nos dice algo. El presente nos dice que este fabuloso material es el material más utilizado en el mundo. No hay otro material hecho por el hombre que se utilice más que el concreto. O sea, el presente nos dice que esos 200 años de concreto, del cemento y del concreto moderno, nos ha llevado a que este material sea el más utilizado en el mundo, ¿verdad? Y aquí vemos una gráfica para ejemplificar eso. En azul, en esta gráfica de arriba, la de azul, nos indica el crecimiento de la población del mundo, ¿verdad? Somos 7,000 millones de habitantes en el mundo, un poco más ya seguramente. Y en rojo vemos el consumo de cemento. Este es consumo de cemento, que es uno de los componentes del concreto a través de los años. Y vemos un aumento muy significativo desde hace unos 20 años. Viene creciendo casi al ritmo de la población, pero desde hace unos 20 años para acá esa pendiente de crecimiento se ha incrementado. Tanto así que si lo pasamos esto a concreto, actualmente se consumen prácticamente 2 metros cúbicos de concreto por habitante por año. Yo me recuerdo, soy algo viejo, entonces me recuerdo que hace 20 años decíamos el consumo anda como por 1 metro cúbico por habitante por año. Actualmente ya son 2 metros cúbicos por habitante por año. Entonces el consumo, y se mira en la gráfica, el consumo de cemento y de concreto, pues se ha incrementado y se sigue incrementando, de hecho, a un ritmo mucho más pronunciado que antes. Y esto no es una casualidad. Digamos, el concreto es el más utilizado por su resistencia, por su durabilidad, porque son cosas diferentes, ¿verdad? Soporta las cargas, pero también resiste el paso del tiempo, ¿verdad? Y su costo es relativamente económico. O sea, un material que se use mucho como el concreto no se usaría tanto si en realidad no tiene un beneficio económico. O sea, el ser humano ha aprendido a través del tiempo a calcular eso y no es una casualidad que el ser humano utilice o trate de optimizar los materiales y el concreto es uno de ellos. Entonces es un material resistente, durable y con un costo relativamente bajo comparado con otros materiales. Y es que el hacer concreto si lo vemos en general, no es tan complicado, ¿verdad? Es relativamente sencillo hacer concreto y quiero que me entiendan bien, no vayan a perder el hilo de lo que les estoy diciendo. No es tan difícil hacer concreto. Lo complicado es hacer buen
concreto, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero digamos, los materiales están ahí y son dos componentes. Tenemos un pegamento que está compuesto de cemento y agua básicamente y un poco de aire que queda atrapado. Ese es el pegamento y lo demás es llenador. Y si vemos en la cantidad de cemento en volumen, esos son porcentajes en volumen, no es mucho. 7 a 15% es el cemento que funciona como el pegamento cuando reacciona con el agua. Y la mayoría de los componentes del concreto, 2/3 a 3/4 partes, son agregados, son piedras, ¿verdad? Que sirven como un llenador. Entonces, relativamente sencillo, ¿verdad? Porque todos los materiales encontramos, en todos los países del mundo, encontramos cemento, arena, piedra y agua, ¿verdad? Entonces, eso lo hace accesible, lo hace local, lo hace fácil de conseguir, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante, pero el presente también nos indica que el concreto no es un material perfecto, o sea, es un material muy utilizado, es económico, fácil de conseguir sus componentes, pero no es perfecto, ¿verdad? Puede fallar y tenemos ejemplos en muchos lugares de que el concreto puede fallar. Y cuando falla el concreto, las fallas del concreto no son muy bonitas, ¿verdad? El concreto falla, si podemos decirlo, falla feo, ¿verdad? No es una falla frágil, le decimos en ingeniería civil, quiere decir que es una falla abrupta, es una falla repentina, explosiva, ¿verdad? No es muy bonito que el concreto falle y puede fallar porque no es un material perfecto, sobre todo si no lo diseñamos bien, ¿verdad? Entonces, hemos tenido ejemplos de fallas del concreto que posiblemente son atribuidas, puede ser al material, pero normalmente se atribuyen también a cómo lo usamos. Un mal diseño, también una mala aplicación. Entonces, muchas veces el concreto falla porque no lo sabemos manejar de la mejor manera, ¿verdad? A veces, ¿de qué me sirve tener un buen concreto, una buena dosificación? Eso quiere decir que tengo un buen cemento, una buena arena, una buena piedra y tengo la dosificación perfecta para colocarlo, pero si no lo coloco bien, si el diseño de la edificación no está mal, tan simple como puedo tener un camión de mezclador, ¿verdad? A mi disposición, pero si no tengo cómo trasladar ese concreto de un nivel a otro, pues de nada me sirve, ¿verdad? Entonces, son muchos aspectos, ¿verdad? O sea, el concreto es un material muy noble, muy bueno, muy utilizado, pero si no te preocupas por él como es, pues puede dar problemas, ¿verdad? Entonces, digamos, eso también nos dice el presente, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente, permítanme. Entonces, no es un material perfecto. Hablábamos de que es muy utilizado, de que tiene resistencia, durabilidad, tiene bajo costo relativo con otros materiales, pero por el otro lado, no deja de ser un material pesado. Pesa casi 2,5 toneladas por metro cúbico. Es un material pesado que puede ser una ventaja en algunas situaciones, pero el manejo, yo no sé cuántos de ustedes han tratado de fabricar concreto, pero el concreto pesa y después de estar mezclando un poco el concreto, después de unas 2 horas de estar haciendo eso, uno ya no aguanta, ¿verdad? Por eso eso es un tributo a aquellos que trabajan el concreto, nuestros maestros de obra, nuestros albañiles que se dedican a hacer concreto a mano, pues es un tributo a ellos porque pueden estar casi un día completo manejando el concreto tan pesado, ¿verdad? Que podríamos decir, una desventaja. Es frágil, porque ya lo mencionaba antes, cuando falla es explosivo, ¿verdad? Su falla no es bonita,
no falla bien, ¿verdad? Falla explosivamente, falla muy... Entonces es frágil, a eso se le llama una falla frágil, ¿verdad? No es dúctil, ¿verdad? Sino falla explosivamente. Y cuesta manejarlo por lo mismo del peso, también a veces cuesta manejarlo. Entonces, cuando vemos estas características del concreto, ¿verdad? Vemos sus bondades, pero también vemos sus desventajas, entonces empezamos a tener una idea de cómo debería ser el concreto del futuro, ¿verdad? Esto nos dice un poco de eso. Y aunque tratamos de parecernos al pasado, ¿verdad? Porque vemos el ejemplo del Panteón de Roma aquí a la izquierda, con estos vacíos que tiene su cúpula, esa cúpula de los 43 metros de diámetro, sin refuerzo. Vemos estos vacíos que no necesariamente solo es un adorno para que se mire bonito, sino lo que está haciendo estos vacíos es quitarle peso, de hecho, ¿verdad? Recuérdense que esta cúpula, les decía yo, que también tiene materiales livianos, pero además le quita volumen, entonces el peso se disminuye, más o menos como la imagen de la derecha, que es una estación de metro de la ciudad de Washington, D.C. en Estados Unidos, que uno pensaría que se parecen mucho, ¿verdad? Y tiene más o menos el mismo concepto, ¿verdad? Estos espacios le quitan peso a la estructura porque el concreto es pesado y de eso hablábamos un poco. Y aunque nos querramos parecer un poco al pasado, pues el futuro ya nos alcanzó y las estructuras de hoy en día ya no son estructuras necesariamente cuadradas de formas sencillas, sino que empiezan a tomar formas complicadas, ¿verdad? Por ejemplo, esto es una imagen de la Facultad de Medicina de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y las formas de este edificio de concreto ya no son digamos, rectas o fáciles de llenar. Cuando uno piensa en concreto, por ejemplo, yo soy ingeniero civil y digo, bueno, este diseño de algún arquitecto sí me complica la vida, ¿verdad? Porque qué concreto le voy a poner y cómo voy a hacer para colocarlo. Yo le llamaría que es ya estamos en esa época del matrimonio perfecto entre la ingeniería civil y la arquitectura, ¿verdad? Donde a veces los ingenieros civiles nos sentimos como forzados a cumplir con algunos diseños que parecen complicados. Entonces necesitamos, para cumplir con eso, de materiales que nos ayuden a cumplir con estos, pues yo podría decir, como ingeniero civil, puedo decir estos caprichos, ¿verdad? De un arquitecto, pero para el arquitecto es un diseño, es parte de la creatividad y uno tiene que entender esa parte también. Y el concreto tiene que adaptarse para cumplir con esa creatividad que se nos impone, ¿verdad? Si se entiende bien lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, el concreto tiene que cumplir con eso. Entonces, estamos un poco viendo hacia dónde debería ir el concreto y de hecho hacia dónde hacia dónde se está trasladando, qué cambios tiene que tener. Esto de que el concreto es pesado, es frágil y no tan fácil de manejar, nos está diciendo, bueno, el concreto del futuro será posiblemente más liviano, más dúctil, o sea, no tan frágil, sino dúctil, o por lo menos menos frágil, y se puede colocar solo, ¿verdad? Estos aspectos, digamos, de hecho, ya los estamos viviendo en el concreto actualmente. Concretos pueden ser más livianos, tan livianos que flotan en el agua, ¿verdad? Pueden ser dúctiles, o sea que su falla, cuando fallan, no fallan tan feo, de esa forma explosiva como fallan los concretos normalmente. Y otra cosa, fácil de colocar. De hecho, que se coloquen solos, que no haya necesidad de hacer mucho con ellos, ni vibrarlos, ni nada. Entonces, estas características nos dicen el concreto va hacia ese camino. Posiblemente también más resistente, por lo que vamos a ver más adelante, más durable y sí, quizás más costoso por unidad de volumen. Quizá un metro cúbico de concreto del futuro podría ser que cueste más o no, ¿verdad? Pero digamos,
Eso es lo que nos está demandando el mercado, ¿verdad? Y es que es innegable que las edificaciones están creciendo, tanto para arriba como para abajo, ¿verdad? Todavía hablábamos hace unos años de las torres Petronas que andaban por tal vez 500 metros de altura, que ya es medio kilómetro de altura, ¿verdad? Pero eso ha ido cambiando y ha ido aumentando a tal punto que cuando hablamos del más alto, que es el Burj Khalifa, ya estamos hablando de 800 metros de altura, ¿verdad? Entonces, el concreto, por supuesto, son edificios que no son solo de concreto, ¿verdad? Quiero hacer la aclaración, no son edificios que yo diga 100% de concreto, no es así, son mixtos, hay concreto, hay acero, hay otros materiales, pero están yendo cada vez más altos. Estamos hablando de edificaciones que tienen 1 kilómetro de altura. O sea, es impresionante pensar en eso. Y hay otras obras que si pensamos en 1 kilómetro de altura, podemos pensar en 1 kilómetro de profundidad, que ni siquiera las vemos. Pues estas al menos las vemos con nuestros ojos. Hay otras que están tan profundas que no las vemos. Entonces el concreto va más alto, va más profundo. Y el concreto tiene que cambiar. No puede ser que sigamos con el concreto de hoy en día. Y además hay otras exigencias en el mundo de hoy en día. Y es que no es ningún secreto que digamos, estamos todos preocupados por nuestro planeta, por nuestro ambiente, y decimos, bueno, ¿qué le vamos a dejar a las generaciones que vienen? En mi caso, ¿qué le voy a dejar a mis hijos, a mis nietos? También los que escuchan tienen hijos, tendrán nietos más adelante. ¿Con qué van a vivir ellos? Y el tema este de la sostenibilidad es precisamente eso, ¿verdad? El dejar suficiente a las generaciones futuras para que ellos puedan satisfacer sus propias necesidades. Porque yo puedo satisfacer mis necesidades a plenitud hoy en día, pero lo hago de tal manera que ya no dejo nada para las generaciones futuras. Y esas generaciones futuras son mis hijos, mis nietos. Tenemos que dejarles algo. Esa es otra exigencia que el concreto está teniendo hoy en día. Si no pensamos en el cemento, si no pensamos en el concreto, bajo esa perspectiva, estamos perdidos. Tenemos que, y la sostenibilidad, pues ya eso es muy conocido, ya el trípode de la sostenibilidad, que son tres pilares, digamos, la parte económica, la parte medioambiental, la parte social. Eso es muy conocido, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos por eso, y el concreto y sus materiales, como el cemento, por ejemplo, tienen que estar dentro de ese trípode de sostenibilidad, esos 3 pilares. Y ya no solo es un trípode, sino ahora se agrega otro, que es la resiliencia, ¿verdad? ¿Qué capacidad tienen las edificaciones de recuperarse ante un desastre? Y valga ahorita el tema que estamos viviendo, y por eso estamos hablando ahorita en manera virtual, porque si no posiblemente yo estaría ahorita, quién quita, y estaría yo en Lima ahorita hablándoles a todos en forma presencial. Me encantaría, porque me encanta Lima y me encanta todo Perú. Me encantaría estar allá y no puedo por algunas restricciones que también han sido una ventaja, porque posiblemente yo estoy hablando aquí a más personas de las que podría estar hablando en forma presencial. Pero ese es otro desastre que se nos vino desde hace un par de años para acá. Estamos viviendo en este desastre que antes pensábamos que los desastres eran terremotos, eran huracanes, eran deslizamientos, lluvias intensas y ese tipo de cosas, y resulta que también algo como una pandemia puede causar problemas. Entonces, eso es otro pilar que hay que tomar en cuenta, además de los tradicionales, además del económico, social, medioambiental. Tenemos que tomar en cuenta
estas edificaciones que estamos construyendo, ¿qué tan rápido se pueden recuperar ante un desastre de cualquier tipo, incluyendo pandemias, ¿verdad? Entonces, el concreto tiene que ver eso, y tal vez una forma de ilustrarlo de la mejor manera es con las famosas 3 R's, ¿verdad? El cemento y el concreto tienen que tomar en cuenta estas 3 R's de reducir, reusar, reciclar, y vamos a ver un poco cómo la industria del cemento y el concreto ha ido mejorando en esto, empezando con reducir. Aquí hay una tabla, espero que se mire algunos de los números, pero me gustaría pues centrarme en algunos, digamos en el tema de emisiones. No es ningún secreto que para fabricar cemento hay emisiones de CO2 al ambiente. Y eso a través del tiempo, y eso es muy satisfactorio, que en Latinoamérica eso ha ido mejorando desde las décadas de los 90, donde las emisiones eran por encima, en promedio, por encima de 700 kilos de CO2 por tonelada de cemento, han reducido a por debajo de 600 para el 2016. Eso en Latinoamérica, bajar de 600 quiere decir que si lo comparamos con el resto del mundo, estamos incluso por debajo de las emisiones del resto del mundo. Entonces, Latinoamérica en el sentido de las emisiones ha hecho un buen trabajo y lo seguimos haciendo. Eso no se va a quedar ahí. Entonces, en el tema de reducir, es reducir para producir una tonelada de cemento. La idea es reducir lo más posible el contenido de emisiones que se liberan al ambiente de CO2, especialmente, que es el gas de efecto invernadero que se emite cuando se produce cemento. Y Latinoamérica lo ha hecho muy bien y lo sigue haciendo. Y vamos a ver algunos otros ejemplos. Otra cosa puede ser el utilizar combustibles alternativos, ¿verdad? En eso nos ha ido un poco bien, pero nos falta mucho, ¿verdad? En relación al resto del mundo, pues todavía estamos un poquito por debajo en lo que es el uso de combustibles alternativos, ¿verdad? Todavía estamos por debajo. Estos son datos de FICEM, que es la Federación Interamericana del Cemento. Todavía nos falta para estar en el promedio mundial, pero es un tema que también se está trabajando y con mucho ahínco para lograr utilizar mayores cantidades de combustibles alternativos para reducir la huella de carbono en la producción de cemento. Y uno de los temas es, por ejemplo, la fabricación de cementos, de cementos alternativos o cementos nuevos que emiten menos CO2 al ambiente, por ejemplo, como este que les voy a mostrar, que es uno que en el caso nuestro en Guatemala, en Cementos Progreso, estamos trabajando, hemos hecho algunas pruebas ya, un cemento que tiene un 30% de menos emisiones de CO2 que el cemento tradicional, que de por sí ya tenía menos cantidad de emisiones, todavía reducirlas más, ¿verdad? Que además tiene una resistencia adecuada. Hemos estado en pruebas en estos últimos 2 o 3 años en este cemento y nos ha ido bastante bien, ¿verdad? Aquí algún ejemplo de algunas pruebas que hemos hecho en nuestras plantas con este concreto que parece, si uno lo mira, es prácticamente el mismo, ¿verdad? Aquí está comparado con uno tradicional, ¿verdad? Que está aquí a la par, que tal vez la única diferencia que se puede ver, tal vez es un poco el color, ¿verdad? El del lado derecho es un concreto convencional y el del lado izquierdo, pues arriba, es un concreto con un cemento alternativo, con mucho menos emisión en su fabricación, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes lo miran, prácticamente se comportan de buena manera. Tiene algunas cosas que hay que mejorar todavía y se está trabajando en eso. Esto lo digo en el caso de Guatemala, ¿verdad? Pero sé que hay otros países en Latinoamérica y en el mundo, pues por supuesto, que han estado trabajando en este tipo de cementos y creo que hay unas buenas expectativas en relación a que este pueda ser, digamos,
un cemento que se pueda utilizar en el futuro para fabricar concretos, ¿verdad? Esa es una forma de reducir. Hay otras formas de reducir también ya en el concreto. Eso me refiero a emisiones de CO2 en el cemento, en la fabricación de cemento, pero hay otras formas de reducir. Y una de ellas es hacer un material, un concreto, de tales prestaciones que uno pueda utilizar menos cantidad, porque están de ultra alto desempeño que se conoce. Tiene tales características que lo puedo usar en menor cantidad y lo voy a explicar para que se entienda bien. Pues hemos hecho nosotros, en nuestro caso, y sé que en otros lugares lo han hecho, concretos, perdonen resistencias que están en PSI. Nosotros en Guatemala tenemos bastante influencia aún del mercado americano, ¿verdad? Entonces hablamos muchas veces en PSI, pero digamos 20,000 PSI son 130, 140, 150 megapascales a 56 días. Digamos, este es un ejemplo de ese tipo de concretos ¿qué es lo que hace un concreto de mayor resistencia? Tal vez un concreto de 9,000 no podemos decir que es un concreto de ultra alto desempeño, pero sí es un concreto de alta resistencia, de alto desempeño. ¿Qué gano yo con usar concretos de mayor resistencia? Para los que no usan el sistema inglés, perdonen, 4,000 son 28 megapascales, más o menos 280 kilos por centímetro cuadrado. 9,000 serán algo así como 60 y pico, un poco más de 60 megapascales, 600 kilos por metro cúbico. ¿Qué gano yo en usar uno de 600 kilos contra uno de 28? ¿Verdad? Pues en este ejemplo así sencillo, pues gano 290 metros cuadrados adicionales de área rentable porque puedo reducir las dimensiones de mis estructuras, de las columnas, de las vigas. 16% menos de cemento, menos concreto, menos masa, o sea, el peso, ¿verdad? 100,000 kilos de CO2 menos que se emiten al ambiente, ¿verdad? Y en forma gráfica decir, bueno, ¿qué significa eso? Voy a pasar esta tabla, pero para verlo en gráfico y verlo en planta, tengo dos columnas. ¿Qué gano con usar un concreto de 4,000 PSI, que son 28 megapascales, que sería esta columna de la izquierda? Necesito esta columna de la izquierda para una edificación de cierta carga. Y si uso el doble de eso, que son 8,000 PSI, serían 56 megapascales, 560 kilos por centímetro cuadrado. Pues puedo reducir las dimensiones de 1 metro por 1 metro a 75 por 75, ¿verdad? Entonces estoy usando menos. Recuérdense que estamos hablando del tema de reducir, ¿verdad? Y se mirarían algo así, ¿verdad? Entonces reducir, ¿verdad? También puedo usar otras formas de reducir, utilizando algunos dispositivos especiales como estos que vamos a ver. En estos edificios tienen alguna característica similar, no se parecen entre sí. Uno es prefabricado en su totalidad, otros son colados o fundidos en obra, pero tienen una característica especial que no se mira si no se va uno al sótano, y son estos dispositivos colocados en el primer nivel. Este es un ejemplo de Chile, donde hay mucho movimiento sísmico, al igual que en Perú, y prácticamente todos los que vivimos cerca del Océano Pacífico tenemos el problema de los movimientos sísmicos. Son estos dispositivos que son aisladores, ¿verdad? Y creo que nos pueden servir para reducir. ¿En qué forma, verdad? Estos dispositivos aíslan el movimiento en el sótano de estos edificios, y el resto del edificio arriba del sótano pues se mueve menos. Entonces se puede optimizar la configuración de estos edificios, las dimensiones de sus columnas, de sus vigas. Otra forma es, bueno, si no hacemos un concreto de ultra alto desempeño para reducir las dimensiones, pues podemos hacer un material más liviano, ¿verdad? Un concreto que sea más liviano, ¿verdad? Que eso también se está haciendo ahora, concretos de baja densidad, tan baja densidad que pueden ser que hasta floten en el agua. Esa es otra forma de reducir, ¿verdad? Reducir el peso. Eso es muy importante.
y reducir el peso o aumentar el espacio disponible, pues es mucho dinero, ¿verdad? Al final de cuentas. Otra forma de reducir es reducir la necesidad de usar energía eléctrica, ¿verdad? Para iluminar, ¿verdad? Usando concretos translúcidos. De este no les puedo decir que nosotros lo tenemos porque no es cierto, ¿verdad? Pero es una tecnología que está en evolución, ¿verdad? Reusar, digamos, reusar lo que ya existe sin necesidad de destruirlo. Pues algunos ejemplos de edificios que tenían otro uso, que se pueden reutilizar adaptándolos, ¿verdad? Porque todavía están en buen estado. Entonces, un edificio que era de una bodega se puede transformar en oficina y es una manera de reusar. Es otra R, ¿verdad? Aparte de reducir, podemos reusar, ¿verdad? Lo que ya existe y algunas estructuras, inclusive concreto visto, pues también está de moda, también afortunadamente el concreto visto, la tendencia del brutalismo en la arquitectura, pues utilizar edificios que tenían otros usos y cambiarlos para hacer oficinas, apartamentos, hoteles, ¿verdad? Esa es otra forma de reusar, ¿verdad? Y vamos a reusar en la medida de que esa estructura dure tiempo. Entonces hay otras iniciativas que están en investigación, no en el caso nuestro, pero sí en algunos otros lugares, el concreto que se repara solo, ¿verdad? Que uno diseña el concreto alimentándolo, uno le deja en la mezcla estas bacterias que solo le deja a uno el alimento y cuando la humedad entra en el concreto, en las grietas, pues las sella, ¿verdad? Y esto lo que hace es aumentar la vida útil de esa edificación y entonces la podemos reusar por mayor tiempo, ¿verdad? Reusar otros recursos como el concreto permeable permite que el agua de lluvia o en lugares donde llueve mucho, por ejemplo, se pueda utilizar para otros usos, digamos, para regar o para otros usos agrícolas, por ejemplo, pero es otra manera de reusar. Y finalmente, si no se puede hacer reducción o reuso, pues podemos reciclar, ¿verdad? Digamos, no es una práctica que en nuestro caso esté muy extendida, pero sí reciclar materiales. Reciclar el concreto se puede reciclar. En Estados Unidos es una práctica ya que se está haciendo cada vez más. Estos 140 y más millones de toneladas al año era hace unos 5 o 6 años, ¿verdad? De momento deben ser mucho más el concreto que se puede reciclar. Y algunos ejemplos de usar, por ejemplo, es este pabellón de la Expo del 2015 en Milán, en Italia. Es pues una edificación, el Palazzo, que sirvió para esa Expo del 2015, que de hecho fue el único edificio que se dejó construido y tiene, además de ser propiedades fotocatalíticas, quiere decir que absorbe algunos contaminantes del ambiente. También este edificio está hecho a base de paneles ensamblados, que van ensamblados, y el 80% del agregado que se utilizó para ese concreto fotocatalítico es reciclado, ¿verdad? De hecho, este edificio ganó el Excellence Award del 2016 de la ACI, ¿verdad? Entonces, hay ejemplos de eso. Y no termina acá, tal vez algo que no se platica mucho es la pata o el pilar social, ¿verdad? Mucho hablamos del pilar económico y del pilar medioambiental, pero también el concreto puede aportar a la parte social en muchas formas, ¿verdad? El concreto es eficiente en recursos energéticos si se compara con otros materiales como el asfalto, por su color claro, no absorbe tanto calor, ¿verdad? Y también resiste, ¿verdad? Ante las inclemencias del tiempo. El concreto es un material que resiste las acciones de los efectos de la naturaleza. También ofrece ventajas económicas en el sentido de que puede durar mucho tiempo y eso aporta al beneficio social de una comunidad, ¿verdad? Así como ante los desastres, las estructuras de concreto mantienen su continuidad operacional y eso especialmente en temas como hospitales, estaciones de bomberos,
estaciones de policía, deberían ser edificios de concreto que ante un desastre pues queden en pie y no sean los primeros en caerse, ¿verdad? Son durables, así como lo demuestra el precursor de esto, que es el Panteón de Roma, por ejemplo, se puede reciclar, ¿verdad? Como lo acabamos de ver. Y además, estas estructuras de concreto para el tema social también nos conectan una comunidad con otra muy fácilmente, y también nos conectan de otras maneras. Socialmente nos conectan en la parte espiritual, en una iglesia, en una comunidad, de forma deportiva, digamos, también nos conecta el concreto, ¿verdad? Estructuras de concreto nos conectan socialmente en muchos aspectos, ¿verdad? Y además son hermosas a la vista, que no podemos dejar de pensar que una estructura de concreto aporta al aspecto social en el hecho de que pueden ser satisfactorias a la vista, ¿verdad? Entonces esa es otra manera en que aporta el concreto. Y finalmente tenemos otras tecnologías que vienen, y de eso, pues con esto voy a terminar, voy a cerrar porque nosotros como empresa estamos involucrados en este tema desde hace unos 2 o 3 años, tal vez 3 años. Estamos en el tema de la impresión 3D y aquí vemos en este video nuestra primera impresora, mini impresora, podría decir, de un material cementante con el que se estuvo trabajando algún tiempo para conocer un poco más de este tema. Pero después de este tiempo decimos, bueno, vamos a escalar eso a otros niveles y ahora pasamos a otro, escalamos a esto a un tamaño mayor, decir, bueno, queremos verlo esto en vivienda, ¿verdad? Queremos construir con esto, ¿verdad? Porque hemos tenido algunas experiencias y queremos pasar a ese nivel. Y hemos tenido la oportunidad, de hecho, recientemente, no hace más de un mes, que hemos estado con nuestros amigos de Cobod en Dinamarca, viendo esta tecnología de la impresión 3D. De hecho, hemos adquirido una de estas impresoras. Quiero decir, no hemos empezado a imprimir nada todavía porque no la hemos recibido, pero ya la hemos adquirido, se está fabricando, la están empacando para enviárnoslas, así que la tendremos tal vez en el primer trimestre del año entrante. Estaremos haciendo algunas pruebas con ella, pero es una tecnología nueva a la que queremos apostarle. ¿Qué tanto queremos escalar? Quizá no a esta dimensión, ¿verdad? Esta impresora que vemos en pantalla pues es grande. La nuestra no es tan grande como esta, pero sí tiene dimensiones pues ya para hacer por lo menos el tamaño de una vivienda mínima en Guatemala de 45 a 50 metros cuadrados, por ahí alrededor de eso. Tal vez no se mira como esta, pero es un poco más pequeña que esa, ¿verdad? Entonces hemos tenido oportunidad de visitarles en Dinamarca y ver esta tecnología. Sé que muchos de ustedes estuvieron el martes en esta presentación de Cobod, ¿verdad? Nosotros hemos estado ahí y hemos visto de esta tecnología que es nueva, pero hemos apostado a ella y queremos conocer más de ella y por eso estamos embarcados en este proyecto de conocer, porque puede ser que este sea la forma de construir en el futuro, ¿verdad? Y le apostamos a eso y queremos conocer más, ¿verdad? Y creemos que tiene un potencial enorme, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en esa línea de siempre ir tras la innovación, ¿verdad? Y el concreto no para ahí, ¿verdad? Porque incluso hay algunas, digamos, podemos decir como acuerdos entre la NASA, por ejemplo, y ACI, que es el Instituto Americano del Concreto, el American Concrete Institute, para desarrollar, digamos, edificaciones fuera de este mundo. Ahí sí que decimos fuera de este mundo, ¿verdad? De hecho, la NASA ha hecho algunos retos y concursos
para edificar en el espacio. Aquí vemos al equipo ganador de este reto de la NASA, que es el hábitat en impresión 3D. Por cierto, quiero aclarar que esta edificación, solo es una visualización. De hecho, el concurso era hacer este mismo, digamos, este equipo propuso este tipo de construcción a 1/3 del tamaño, ¿verdad? No el tamaño completo, como se ve en la visualización, sino era 1/3. No está hecha de concreto, no está impresa en concreto, sino es otro material, pero el ACI está interesado en participar con el concreto como uno de los materiales para llevar fuera de acá. Entonces, si lo vamos a llevar fuera de acá, el concreto como lo conocemos no puede funcionar, ¿verdad? Tiene que cambiar y muchas cosas han cambiado ante eso, ¿verdad? Entonces, yo quiero cerrar con eso para decirles, primero agradecerles desde de la ciudad de Guatemala. Esta es la ciudad de Guatemala que ustedes, que a uno le gusta mostrar, ¿verdad? Con esos volcanes ahí, los edificios. Lamentablemente también hay una realidad. Esto que ven es ciudad de Guatemala también, ¿verdad? Y hay mucha necesidad de vivienda. ¿Por qué le apostamos a otras tecnologías como la impresión 3D y todo? No creemos que con una máquina de impresión 3D vamos a solucionar el problema de vivienda, pero queremos avanzar, queremos innovar, queremos probar nuevas formas de hacer vivienda para tratar de solucionar, aunque sea en parte, este gran problema de déficit de vivienda que tenemos en nuestro país. Es triste decirlo porque estamos hablando del concreto, el material del futuro, y todavía tenemos una serie de problemas que tenemos que resolver, ¿verdad? Y esto es un reto. Así que el concreto va más alto cada vez, 1 kilómetro de altura y profundidad. Yo creo que más de 1 kilómetro de profundidad. Es majestuoso, el concreto se mira lindo, precioso, es hermoso a la vista y también innovador, ¿verdad? Como las construcciones de impresión 3D, por ejemplo, ¿verdad? Y sin embargo, tenemos que pensar que hay muchas cosas por resolver. Y creo que el concreto es el material ideal para resolver este tipo de problemas, sea en impresión 3D o sea en cualquier otro sistema. Creo que el concreto puede aportar mucho. Así que yo con eso quiero despedirme y agradecerles la atención que han tenido conmigo, la paciencia para escuchar esta presentación, ¿verdad? Y creo que el futuro, como dice ahí, el futuro no es mañana, ¿verdad? El futuro es ahora y si hay muchos jóvenes acá que creo que así es, pues el futuro está en sus manos, ¿verdad? Nosotros ya vamos saliendo, ya vamos para afuera, pero el futuro está en sus manos y creo que el concreto es uno de los materiales que harán una revolución en sus vidas y en las vidas de sus hijos también, ¿verdad? Así que muchas gracias, yo les agradezco su atención. Creo que me pasé un poquito, pero estoy a sus órdenes para cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero Estuardo. Muchas gracias y felicitaciones por la interesante ponencia. Bueno, ahora sí, procedemos a realizarle algunas preguntas que fueron formuladas por nuestro público asistente en el transcurso de su exposición. En primer lugar, nos preguntan, con respecto al tema de sostenibilidad, la búsqueda de reducir las emisiones de CO2 es interés de muchos clientes privados que desean obtener certificaciones como LEED. ¿Tiene experiencias en las que el Estado priorice diseños sostenibles por encima de los diseños tradicionales? Le podría decir que en nuestro país aún, lamentablemente, podría decir, todavía no hay este tema. Nosotros estamos adelantándonos a esto y creemos que sí es un tema importante de tratar y nos encantaría poder participar en esto. Lamentablemente, todos, por ejemplo, en el tema LEED, el peso que se le da a los materiales en la calificación todavía es muy reducido, ¿verdad? Entonces, prácticamente hay otras cosas que tienen más peso, como el uso del agua o energía solar o otro tipo de temas, tienen más peso que lo que uno pueda aportar por usar un material como el cemento alternativo que les estaba mostrando o un concreto que tenga agregados reciclados, y eso todavía tiene poco peso. Entonces
no hemos llegado al menos en nuestro país, pero es una cosa que sí vendrá, ¿verdad? Porque en otros países ya en desarrollo, ya completamente desarrollados, pues esto sí es un tema muy importante, ¿verdad? Entonces, no dudamos que eso vendrá y por eso queremos trabajar en ese sentido, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿existe alguna normativa con respecto a la impresión 3D? Contó que próximamente contará con una impresora 3D. ¿Cuenta con planes de implementar esta tecnología en la construcción de viviendas de apoyo social? ¿Y cómo se manejaría este tema con el Estado aún sin una normativa? Sí, yo creo que bueno, hay muchas preguntas. Hay normativas, por ejemplo, normativa nacional sobre impresión 3D no tenemos, obviamente. Hay algunas y creo que en muchos países no hay, ¿verdad? Es algo que se tiene que trabajar, ¿verdad? Ese es uno de los principales retos, diría yo, en la construcción 3D. Es una tecnología muy nueva y creo que todos los interesados en esto, en la construcción, creo que tenemos esa tarea, ese reto para desarrollar. Hay algunos países que ya empezaron a desarrollar alguna normativa. Entiendo que hay alguna normativa. Por ejemplo, creo que un curso en donde fui panelista hace poco con ustedes en PIS concreto, revisamos alguna normativa de Rusia precisamente sobre el tema, ¿verdad? Y creo que hay algunas otras en desarrollo, ¿verdad? Pero creo que es un tema que todavía se tiene que trabajar. Sí es nuestra idea, como yo lo mencionaba en la presentación, no creemos que con tener una impresora 3D vamos a solucionar el déficit habitacional de nuestro país, por ejemplo, pero sí es nuestra idea que la impresión 3D aporte para la solución de viviendas de corte, viviendas sociales, digamos, de interés social. Y por ende, esto de las normativas y del tema estructural de las impresoras, creo que es algo que debe acelerarse, ¿verdad? Y creo que eso va a ser un desenlace satisfactorio y se va a acelerar en el término de unos pocos meses o años, ¿verdad? En estos próximos años se tendrá que trabajar mucho en eso, ¿verdad? Muchas gracias. La siguiente pregunta sería respecto al concreto que se repara automáticamente por acción de una bacteria. ¿Puede brindar mayor detalle sobre el alcance de reparación y qué condiciones ambientales promueven la reparación, teniendo en cuenta la diversidad de climas de Latinoamérica? Sí, digamos, es un tema que se está investigando. Digamos, en el caso de nosotros de Guatemala no tenemos la fortuna de tener esta investigación, pero en países de Europa y en otros de Asia, esto está tomando cada vez más interés en forma de investigación todavía. Cómo funciona es que tienes tú cuando haces la mezcla de concreto, ya eso es antes de hacerla, digamos, tú planificas qué cantidad de bacterias vas a colocar en el concreto y estas bacterias no pueden hacer nada si no tienen alimento. Entonces tú metes un alimento, por ejemplo, en el caso que les estaba mostrando, se llama lactato de calcio, ¿verdad? Que va en la mezcla. Tú dejas ahí y el concreto está prácticamente las bacterias durmiendo en el concreto por el tiempo, en el momento que hay algún agrietamiento y empieza a entrar la humedad, las bacterias se activan y teniendo el alimento para crecer, por decirlo así, van llenando como un carbonato de calcio, digamos, van llenando como que fuera una caliza esos agrietamientos por donde la humedad está entrando. Entonces sellan esas grietas. Digo esto muy superficialmente, explicándolo de la manera más sencilla posible. Obviamente, pues esto es más complejo que lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero digamos más o menos esa es la idea.
falta todavía mucho para que esto pudiese ser utilizado en forma normal en el concreto, ¿verdad? Esta manera de investigación, pero esa es la idea de esto y en estudios que se están haciendo, pues está funcionando bastante bien. Es un concreto autorreparable, ¿verdad? Podríamos decir. Ajá. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, para el futuro, con respecto al concreto, ¿cree que se podría elaborar un concreto elástico para dejar el uso del acero de refuerzo? Digamos que en el futuro pienso que a eso deberíamos, en eso debería posiblemente un concreto del futuro ideal podría ser este. Digamos, de momento creo que no es, no podríamos pensar en un concreto, sobre todo al que estamos hablando de un concreto que va a estar sometido a cargas sustanciales, ¿verdad? No se podría pensar sin un acero de refuerzo principal, ¿verdad? Y eliminarlo completamente. Lo que sí estamos viendo es que la adición de algunas fibras, ya sea de metálicas o de polipropileno, pueden tener tal efecto que puede eliminarse alguna parte del acero secundario, digamos, o digamos de momento eso es lo que podría hacer reducir la cantidad de acero secundario, más no el acero principal. Pero no dudo que como parte de las investigaciones en el futuro eso puede ir caminando. No puedo asegurarles que decir un concreto elástico, pero sí hay un concretos, como mostraba en alguna de las fotografías y se logró ver, que sí permiten una deformación muchísimo más grande que un concreto convencional, ¿verdad? Entonces ya no es un concreto frágil, sino ya está entrando al rango de concretos dúctiles, ¿verdad? Ahora, elástico ya es tal vez, tal vez otro término, tal vez habría que estudiar los términos a qué se refiere, pero creo que no hemos llegado a eso. Pero puede ser que lleguemos y creo que ese es el camino, ¿verdad? Posiblemente no se llamará concreto, tal vez se llamará de otra manera, pero es parte de la evolución de la construcción, ¿verdad? Que nos va a llevar a eso puede ser en pocos años. Posiblemente no lo veré yo, ¿verdad? Pero ustedes tal vez sí. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas, una con respecto a sostenibilidad. Dicen, ¿la fabricación aditiva o imprimible es considerada como sostenible dentro de la industria de la construcción, dada la cantidad de uso de concreto? Perdón, ¿me podrías repetir? Sí, claro. Sí, sí, sí. Dice, ¿la fabricación aditiva o imprimible es considerada como sostenible dentro de la industria de la construcción, dada la cantidad de uso de concreto? Sí, bueno, es un tema que habría que evaluar en todos los aspectos, ¿verdad? Puede ser que tengas razón que en el sentido de la cantidad de material que se use, puede ser que sea igual o posiblemente mayor al de una construcción normal, lo que uno haría pensar, bueno, estás emitiendo más emisiones, pero recuerda que hablamos durante la presentación que el tema del concreto no solo es el concreto como tal, sino el cementante. Puede ser un cementante que ya sea alternativo, que use menos que en sus componentes pues emita menos CO2 al ambiente. Temas como la seguridad industrial, temas como el ruido, la reducción de ruido, de desperdicios, de otro tipo de cosas compensen también algunas cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es un tema que se tiene que ver de forma global y posiblemente al final de cuentas resulte siendo que la impresión de 3D esté por el lado de la sostenibilidad, ¿verdad? Si tomas en cuenta todos los pilares, ¿verdad? Estoy hablando del económico, el ambiental y también el social, ¿verdad? Entonces creo que hay que tomarlo en forma
y si solo lo tomas por el lado de material, podría ser que sea lo mismo, ¿verdad? O tal vez hasta un poco más en el principio, pero como toda sistema constructivo, eso se va optimizando con el tiempo. No me extrañaría que la impresión 3D empiece en una manera y se vaya optimizando de tal manera que nos sorprenda a nosotros mismos lo que se esté usando después, ¿verdad? Muchas gracias. También tenemos otra pregunta que ha mencionado una serie de innovaciones en el concreto que han sido muy interesantes. ¿Cuál es su opinión sobre el panorama de adopción de estos nuevos sistemas y métodos en los países de Latinoamérica? Mira, yo creo que mucho tiene con la pregunta anterior que mencionaban la palabra sostenibilidad. Creo que tiene mucho que ver con eso. Digamos que todos estos concretos muchos de ellos vienen impulsados por la construcción sostenible. Menos emisiones, el balance cero, ¿verdad? De emisiones. Todos, digamos, en la industria del cemento y el concreto vamos apuntando a ser neutrales en determinado tiempo, de aquí al 2050, tratar de ser neutrales en cuanto a emisiones de CO2. Entonces, en la medida que eso vaya impulsándose en el mundo, creo que vamos a tener que ir cambiando. No va a ser algo posiblemente inmediato para Latinoamérica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, les mencionaba que en nuestro país, digamos, todavía no hay tantos controles o una normativa o algo que te obligue a elegir una construcción que cumpla con las certificaciones LEED o algo así sobre otra. Pero creo que el mismo mercado y ustedes, los jóvenes, que están más conscientes de esta problemática del tema de ambiental, creo que esas presiones van a ir haciendo que el concreto finalmente en cualquier parte del mundo tenga que cambiar y no va a ser inmediato, como decía, pero lo vamos a tener que hacer tarde o temprano. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta del público. ¿Qué desventajas presenta un concreto de alto desempeño? Por ejemplo, ¿cómo manejaría el tema del alto calor que libera el concreto y que puede inducir a crear fisuras térmicas? Sí, esa es una buena pregunta y es un reto y se está resolviendo de algunas formas. No es ningún secreto que un concreto con estas características tengas que cuidarlo un poco más, ¿verdad? No estás haciendo un concreto convencional para colocar una banqueta o una acera, ¿verdad? Sino que es una estructura que requiere de una resistencia y de un desempeño excepcional. Entonces lo tienes que cuidar más, ¿verdad? El tema del curado del concreto es vital, también de sus componentes, el control de temperatura también es vital. Posiblemente necesites utilizar sensores de temperatura dentro del concreto para monitorear qué está pasando con el concreto dentro de él, para que no se provoquen estos choques térmicos que finalmente terminan, como bien dices en la pregunta, en fisuras, ¿verdad? Entonces, estas cosas no son gratis y tienes razón, ¿verdad? O sea, estos avances en este tipo de concretos no son gratis y posiblemente los tengas que controlar más, pero lo que ganas al final de cuentas al reducir la cantidad de material que estás usando en una obra, el peso que estás reduciendo en la edificación, pues compensa todos estos controles que ahora se pueden hacer de una manera pues mucho más fácil con toda la tecnología que hay disponible. Muchas gracias. La siguiente pregunta del público es, en el caso del concreto que tenga mayor resistencia a la compresión en estructuras antisísmicas, usted mencionó que este favorece implementar menos elementos estructurales. Entonces, ¿la cantidad de los aceros de refuerzo aumentan? ¿El gasto de construcción de la edificación aumenta o sería el mismo?
Sí, muy buena pregunta, por cierto, es otro de los temas importantes que salen, sí. Obviamente cuando empiezas a reducir dimensiones, porque no es tal vez, no reduces la cantidad de elementos, pero lo que entiendo es que en la pregunta es que estás reduciendo las dimensiones de un determinado elemento estructural, las dimensiones de la columna o de la viga. Posiblemente sí te demande la cantidad mayor de acero, como dices, y en el día de hoy también decir más acero también es decir más costo, porque el acero tiene los precios pues están altos, y cuando sube el acero pues eso puede implicar incluso que aumente el costo de la construcción, o por lo menos no disminuya, ¿verdad? No disminuye el hacer una columna, pero lo que estás ganando es espacio disponible. Digamos, reduces la columna y no reduce el costo, posiblemente se quede igual, ¿verdad? Incluso podrías decir que por la cantidad de acero a los precios que está ahora, pues hasta te puede subir, pero lo que ganas en espacios disponibles en la edificación, en la oficina, en la aula o en el negocio que está ahí adentro, esos metros cuadrados que ganas por reducir las cantidades, o lo que ganas de espacio en los parqueos, más el peso que le quitas a la estructura, porque finalmente un concreto de 20,000, hablo en PSI, pero digamos que son esos, a veces se me confunde ahí, pero las dimensionales que uso, pero digamos, si usas 20,000 son 140, 150 megapascales, comparado con un concreto de 28 megapascales, pesan casi lo mismo, ¿verdad? Entonces, al reducir las dimensiones, está reduciendo el peso en general de la estructura, que también puede ser beneficioso por lo que tiene que las cimentaciones y otras cosas, ¿verdad?, del edificio. Entonces, eso es algo que es muy interesante la pregunta, y que siempre hay que evaluar de caso a caso, ¿verdad? No se puede hacerlo a ciegas sin pensar en eso, ¿verdad? Sí, claro, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿se considera el concreto reciclado como parte del futuro del concreto de la mano con la sostenibilidad? ¿Podría detallar cómo sería el proceso de industrialización para la producción de este concreto, considerando el alto grado de control de calidad necesario? ¿Me repites el principio? Solo si me lo podrías Eh, repetir, por favor. sí, la primera pregunta es si es que se considera el concreto reciclado como parte del futuro del concreto de la mano con la sostenibilidad. Eh, Creo que el reciclado es algo que viene creciendo cada vez más. Puede ser que en Latinoamérica, yo te hablo de la experiencia de Guatemala, tenemos muy poca experiencia con el reciclado todavía. Hay normativas que te limitan también la cantidad de agregado que puedes utilizar de concreto reciclado. 20, tal vez hasta 25, 30% no más de eso, ¿verdad? Pero creo que es algo que va a ir creciendo y puede ser usarse cada vez más, ¿verdad? En países desarrollados eso es un poco más, se está usando cada vez más, ¿verdad? Nosotros no tanto, pero eso también nos llegará, ¿verdad? Entonces hay que estar preparados, ¿verdad? Sí, claro, muchas gracias. Ahora sí pasamos a la última pregunta. Esta es, en la actualidad, ¿qué material podría usarse como refuerzo en edificaciones construidas mediante la tecnología de impresión 3D? ¿Qué materiales? ¿Qué material podría usarse como refuerzo en las edificaciones construidas mediante la tecnología de impresión 3D? Mira, de momento ese es un tema muy interesante, también un reto, ¿verdad? Todo lo que es nuevo tiene un grado de incertidumbre que es claro, ¿verdad? Y la impresión 3D no deja de ser, de tener un cierto grado de incertidumbre. Nosotros apostamos a ella, pero sabemos que tenemos que trabajar mucho en eso, en esos aspectos precisamente los que mencionas.
Y de momento la solución, porque nuestro país, en Guatemala, a pesar de que no tiembla tanto como en el sur con ustedes en Perú o en Chile, digamos, que son países también sísmicos, y en Guatemala también lo es, pero los movimientos no son de ese grado como tienen ustedes por allá. Tenemos que preocuparnos por eso. Y de momento las soluciones que hemos visto, yo que he estado ahí y he platicado con la gente, por ejemplo, de Cobol, hemos visto soluciones con acero de refuerzo convencional. Entonces, en la impresión 3D, tú dejas algunas, dejas como las columnas impresas, las dejas los vacíos, como nosotros decimos la formaleta, en México dicen cimbra, que sería el moldaje o no sé cómo dirán en Perú y en el sur, pero es la forma, la formaleta, el moldaje, se deja impreso y entonces le dejas encofrado. Muchas gracias, Jean-Pierre Manuel Cepeda. Encofrado, sí, eso. Lo dejas impreso y entonces ahí puedes meter el refuerzo de varillas de acero convencional, por ejemplo. Obviamente, con las nuevas tecnologías podrán haber en el futuro algunas alternativas, ¿verdad? Refuerzos de fibras, por ejemplo, ¿verdad? Como les decía yo en alguna respuesta de una pregunta anterior, pues la adición de fibras metálicas o de polipropileno son macrofibras ya que tienen que ver, aportan un poco al corte, digamos, en las estructuras. No pueden sustituir todavía al 100%, pero vamos en ese camino. Entonces, puede ser que una combinación entre fibras y refuerzo convencional sea la solución al principio, en lo que se sigue avanzando en las investigaciones y en la tecnología, ¿verdad? Es un reto de este sistema constructivo, por supuesto, que sí es, y tenemos que trabajar en eso. Ahora sí, damos por concluida la ronda de preguntas. Muchas gracias, ingeniero Estuardo Herrera, por poder aclarar todas las dudas de nuestros asistentes. También decirles que nos alegrará contar con su presencia en nuestras próximas conferencias. Que tengan muy buenas noches. Muy agradecido a todos y que tengan felices fiestas de fin de año.